Muy bien, bienvenidos. Hoy nos toca ver en Derecho Civil, obligaciones, el tema 3, clasificación de las obligaciones. ¿Por qué hay que clasificar las obligaciones? ¿Qué es clasificar? ¿Para qué sirve clasificar? Siguiendo la teoría general de las obligaciones, es bueno conocer la obligación en sí misma, ver su estructura, las clases de obligaciones, y eso es lo que vamos a ver, la clasificación. ¿Por qué? Porque conociendo las clases veremos pues qué efectos tiene cada uno de ellos. Los objetivos son eso, simplemente saber cuáles son, cómo son, qué diferentes efectos para que podamos reconocerlos. ¿Y qué es clasificar? Simplemente distinguir la parte del todo, distinguir cuáles son las diferentes obligaciones. Y para eso tenemos que ver elementos de clasificación, es decir, circunstancias que nos permitan, o elementos comunes que nos permitan agrupar a la obligación. Para eso tenemos primero varios estudios en ese sentido y nos vamos a detener en la escuela clásica. La escuela clásica francesa clasificó la obligación desde tres puntos de vista: sujeto, objeto y vínculo jurídico. Sin embargo, posteriormente a ello hubo demasiados estudios que dijeron que esto era absolutamente incompleto. ¿Por qué razón? Porque había que agregar esa clasificación tomando en cuenta su existencia, el efecto vinculatorio, sus fuentes, sus efectos, su origen. Los italianos toman la base francesa y también lo ven desde el punto de vista de los sujetos, del objeto y del vínculo jurídico. Analicemos bajo esa perspectiva o empecemos a analizar eso. Cuando se dice desde el punto de vista de los sujetos, tenemos que hablar de las obligaciones de sujeto singular y las obligaciones de sujeto plural, entendiendo como el primero aquellos en que hay un solo deudor y un solo acreedor, y al segundo, es decir, de sujeto plural, cuando ya sea en el activo los acreedores o en el pasivo los deudores, hay muchos sujetos. Estas a su vez se van a subclasificar en obligaciones mancomunadas y en obligaciones solidarias. ¿Qué son las obligaciones mancomunadas? Son aquellas que ya en el activo o en el pasivo existe pluralidad de sujetos. El vocablo mancomunidad implica pluralidad de sujetos. La mancomunidad es activa cuando hay pluralidad de acreedores y obviamente es pasiva cuando hay pluralidad de sujetos deudores. Aquí hay que hacer una disquisición, una diferencia conceptual. La mancomunidad simple, activa y pasiva. Y ya empezamos un poquito a desgranar el concepto, a verlo en detalle o in fine, como dicen los doctrinarios. Cuando existe una pluralidad de acreedores, todos pueden exigir su cuota aparte en la prestación debida. Nunca el total, estamos en una mancomunidad simple activa. Y será pasiva cuando también existiendo esa pluralidad, cada uno de los deudores solo puede ser obligado al cumplimiento de su cuota aparte, no el total. Nuestro Código Civil boliviano divide a la mancomunidad simple, activa o pasiva, en mancomunidad simple con prestación divisible y mancomunidad simple con prestación indivisible. La divisible es aquella cuya prestación se puede fraccionar en partes y no altera o sin alterar la naturaleza de las cosas y sin atentar contra los intereses del acreedor. La prestación se cumple por partes y ahí no hay inconveniente, cuotas partes. Definitivamente cada uno de ellos sabe perfectamente cuánto está debiendo. El Código Civil en el artículo 427 habla de la mancomunidad y dice simplemente lo que hemos dicho, la pluralidad. El 428 habla de los deberes y derechos de los sujetos y el 429 las obligaciones divisibles cuya lectura corre a cargo del lector.
y del auditor, más propiamente dicho. Pero, ¿qué se debe entender por prestación divisible? Esta es una mezcla que hizo la legislación italiana. No estaba en el Código Civil francés de las obligaciones, pero está buscando que la naturaleza o la función económica social de las cosas siga teniendo la eficacia que se busca. El ejemplo es claro: si se trata de prestaciones que consisten en dar arroz, papas, líquidos, en fin, todos aquellos que su naturaleza permite su fraccionamiento, no hay inconveniente de que haya pluralidad de deudores, puesto que cada uno de ellos podrá pagar la cuota parte que le corresponde, lo que no sucede con la prestación indivisible. Ahí no solo la propia naturaleza de las cosas, sino también puede ser que así se haya convenido contractualmente, no es posible esa situación. El efecto de esto, de que sea divisible o indivisible, es que en el segundo caso, cuando es indivisible, el pago de uno libera a los demás. Es una obligación mancomunada con prestación indivisible. Uno de los codeudores paga y libera a los demás. Obviamente, posteriormente, claro que sí, repetirá contra los demás. Así. Eso es lo que se busca, ¿no? El Código Civil, en el artículo 429, trata de las obligaciones divisibles. ¿Mm? Las divisibles. Dice: en las obligaciones mancomunadas con prestación divisible, cada uno de los acreedores no puede pedir la satisfacción del crédito más que por la parte y porción que le corresponde, y tiene lógica. Pero aquí también viene otra situación. La mancomunidad normalmente es solidaria. La solidaridad implica mancomunidad, implica pluralidad en el sujeto activo y pasivo. Pero más que eso, implica que todos y cada uno de los deudores o codeudores puede exigir el cumplimiento de la prestación. Es decir, uno se arroga la prestación, lo paga y libera a los demás. Eso estábamos hablando, la solidaridad, básicamente, con prestación indivisible. Y aquí habrá solidaridad pasiva en el caso de los acreedores, uno podrá cobrar por todo, o pasiva en el caso de los deudores, uno podrá pagar por todos, y activa en el caso de los acreedores, que uno podrá cobrar por todos. El artículo 433 del Código Civil habla específicamente de ello. La indivisibilidad y la solidaridad muchas veces son confundidas como si fueran la misma cosa. No es así. No es así. Hay que tomar en cuenta que hay que reconocerlas. Hay diferencias. Habrá que ver esa indivisibilidad tomando en cuenta el objeto, tomando en cuenta los sujetos. La indivisibilidad normalmente es transmisible mortis causa. Si una persona muere siendo acreedor, seguramente va a transmitir esa calidad de acreedor a sus herederos. O si muere siendo deudor, va a pasar de lo mismo, ¿no? Ver otra clasificación es desde el punto de vista del objeto. El objeto, aquí se encuentra una variedad de clasificaciones. Primero por el número. Empecemos por ahí. Estudiemos el número, la clasificación por el número. Aquí hay que ver el número de sujetos. Y habrá que tomar en cuenta las prestaciones también. Y más que nada, las prestaciones nos interesan más que los sujetos. Las prestaciones pueden ser de objeto singular o de objeto
múltiple o plural. Son de objeto circular cuando hay una sola prestación debida, sin importar que hayan 10, 12, 15, 20 acreedores o deudores. La prestación es una sola. 3 personas le deben a otras 3 personas una motocicleta, punto. Estamos frente a una prestación de objeto único o singular. En cambio, las prestaciones de objeto plural son cuando hay varias prestaciones. Varias prestaciones. Es decir, hay varias clases de obligaciones por parte de cada uno de ellos. Y aquí sí va a haber una variedad de obligaciones. Estudiemos eso. Primero, obligaciones conjuntas. ¿Qué son las obligaciones conjuntas? Se entiende por obligaciones conjuntas aquellas en las que la relación obligatoria entre un deudor y un acreedor, obviamente, si estamos en comunidad pueden ser también varios deudores y varios acreedores, hay una pluralidad de prestaciones. Estas están unidas por la conjunción y tengo que hacer esto, y esto otro, y esto otro, y esto otro. Perfecto. Entonces, eso nos da la idea de una obligación conjunta. Uno tendrá que entregar un libro y un libro y un mapa y un aparato electrónico y un celular. Entonces todos, es decir, los libros, aparatos, celulares, todos están en una situación llamada inobligación, porque eso es lo que hay que entregar. Esos son los sujetos debidos. Pero todos están en otra situación que se llama insoluzione, que significa que el deudor se va a liberar entregando primero el aparato, el libro, el celular, todo. ¿Por qué? Porque son obligaciones conjuntas. Son obligaciones que conjuntas. No interesa si hay o no equilibrio entre las prestaciones. No importa si uno cuesta un dinerito y otro un dineral. Para nada, no tiene que ver. Otra obligación por el número son las obligaciones alternativas. Estas obligaciones hay una pluralidad de objetos debidos, ¿no? Ejemplo, A le debe a B un terreno, o le debe 1.000 o 10.000 dólares. Entonces, aquí ya la disyuntiva es por la conjunción o, el terreno o el dinero. Cuando se trata de obligaciones alternativas, todos los objetos, están en inobligazione. Se tiene que pagar o el terreno, o los 10.000 dólares, o el automóvil, o el tractor. Pero uno solo de ellos está inobligazione, que es el con el que se va a pagar. ¿Quién va a elegir eso? Bueno, enseguida lo vemos. Hay una obligación alternativa, ¿no? Aquí las obligaciones ya no tienen que ser como la anterior. Aquí tienen que tener una equiparación. Tiene que haber un equilibrio entre las prestaciones. ¿Por qué razón? Porque el terreno debe costar más o menos 10.000 dólares. La moto debe costar lo mismo. El tractor igual. No se podrá pagar algo que tiene un quantum de 10.000 por una moto que cuesta 1.000 dólares. ¿Por qué razón? Porque eso no satisfaría al acreedor, ¿no es cierto? Pero definitivamente aquí, dependiendo del documento, puede elegir el deudor o el acreedor. Aquí, cuando se elige uno de ellos, ya desaparece la obligación alternativa y se convierte en una obligación de objeto único. El Código Civil, en el artículo 416, 417 y 423, ilustra al efecto, razón por la cual aquellos que deseen ampliar esta explicación o encontrar la fundamentación jurídica deben leerla. Ahora veamos las diferencias entre obligaciones alternativas y sustitutivas. En las obligaciones alternativas, ambos objetos
están en debiti, están en obligaciones. El acreedor puede pedir el debido o los alternativos, por supuesto, entendiendo cuál de los dos le satisface. Esto significa que el acreedor solo puede pedir ese objeto, no puede pedir otro objeto. ¿Por qué razón? Porque eso estaba, digamos, en vitrina. Estaba en vitrina. En las obligaciones sustitutivas, el único que puede elegir con qué objeto se va a liberar es el deudor. El propio deudor, nunca el acreedor, menos el tercero, por supuesto que no el juez. Por esa razón es que se debe buscar ese equilibrio patrimonial entre uno y otro. Veamos ahora la naturaleza del contenido de la prestación. La teoría general de las obligaciones nos enseña que hay dos, positivas y negativas. Las positivas son dar y hacer, y las prestaciones negativas son no hacer. ¿A qué se refieren las prestaciones de dar? Repitamos lo que hemos dicho anteriormente. La escuela clásica establece que las prestaciones de dar fundamentalmente se refieren a la transferencia del derecho de propiedad de una cosa o sobre una cosa de cuerpo cierto y determinado, o mejor dicho, a la constitución de un derecho real sobre cosa de cuerpo cierto y determinado, y normalmente sobre cosa ajena. Las prestaciones de hacer, sin embargo, son actividades, son comportamiento que una persona se ha obligado a hacer en beneficio de otra persona. Las obligaciones de no hacer son abstenciones, son situaciones que inacción básicamente, no se hace, se cumple esa acción no haciendo. Las obligaciones de hacer, dar y no hacer son generalmente aquellas que han sido contempladas en el contrato, en el documento constitutivo de la obligación. Son las prestaciones a las cuales se han obligado las partes, ¿no? Las obligaciones de dar tienen una teoría muy grande, una teoría muy interesante que se va analizando en ese sentido. Las obligaciones de dar. Habíamos indicado de que fundamentalmente radican en la transferencia del derecho propietario o la constitución de un derecho real. Pero definitivamente, bajo la teoría de la escuela francesa, solamente se entregaba o se generaba una obligación de hacer, que es entregar. Hemos visto nosotros que eso era muy complejo. Actualmente el enfoque de las prestaciones de dar es distinta. Ellos entienden no solo la transferencia, sino también a la entrega, a la custodia. ¿Por qué razón? Porque en nuestro país, en Bolivia, veíamos que había muchísimas personas que transferían una propiedad, pero no hacían la entrega, la custodia. Entonces el nuevo dueño iba y se encontraba con que había gente viviendo hace 20 años ahí. Y si bien no lo hacían en calidad de detentación precaria, no podían ellos acceder al pleno dominio, como decían los romanos, de la propiedad. ¿Por qué? Porque esta estaba ocupada por otras personas. Actualmente no. Esa obligación consecuencial de dar, que se decía anteriormente, ahora con la moderna escuela italiana y alemana especialmente, no solamente hay que transferir, sino que hay que entregar, hay que hacer, poseer al nuevo dueño, ¿no es cierto? Las obligaciones negativas, habíamos dicho que son abstenciones, es no hacer. Y estas son fundamentalmente inacciones. Son conductas negativas que por el mero hecho de ser negativas ya constituyen en el cumplimiento de esa prestación.
Los caracteres son que generalmente se trata de una omisión, no develar un secreto, no levantar una pared, no acercarse, en fin, no, eso es lo que están buscando. Eh, Obviamente, las obligaciones, eh, estas obligaciones de no hacer se incumplen haciendo. Todo aquel que haga lo que no debía hacer está incumpliendo su obligación de no hacer. Estas obligaciones de dar, hacer y no hacer a la vez tienen una subdivisión. Se distinguen en obligaciones de hacer fungibles e infungibles. Son fungibles cuando la obligación que uno se ha comprometido a hacerla no la puede hacer, podrá hacerla por sí un tercero. Ahí no hay ningún inconveniente. Y son infungibles cuando son intuito personas. La obligación de una persona tiene que ser necesariamente hecha por otra. No puede hacerlo un tercero. Otra subdivisión de estas obligaciones de dar específicamente son las llamadas obligaciones específicas, genéricas y de género limitado. ¿Qué son las obligaciones específicas? Es aquellas en la cual la obligación está individualizada. Es capaz de distinguirse entre otras de la misma especie. En cambio, en las genéricas hay una señalización de algunas cualidades, pero esas cualidades son meramente indicativas, no son identificables, individualizantes. Y las de género limitado constriñen, parametrizan un poco más eso. Por ejemplo, uno podrá vender un lote de 20 caballos. El género es caballos, el número es 20. Simplemente está identificando que son caballos. Es limitado, restringido, pero definitivamente no especifica qué tipos de caballos, si son caballos de tiro, caballos de montura, caballos de raza, pues son caballos, ¿verdad? Las obligaciones de dar sí pueden ser específicas o genéricas. Normalmente cuando se trata de inmuebles y se hace una minuta de transferencia del derecho propietario, se tiene que especificar y con detalle todo, pero absolutamente todo lo que concierne, ¿no? Número de casa, metros cuadrados, colindancias, ubicación, todo. ¿Por qué razón? Porque si se hace genéricamente, el que se obliga al género se obliga a nada. Entonces, esto es un riesgo, ¿no? No se transfiere nada cuando se transfiere el género. Por esa razón debe estar identificado, así simple. Esto está en el Código Civil, en el artículo 304, cosas genéricas. Si la obligación tiene por objeto cosas determinadas únicamente en su género, el deudor se libera entregando cosas de calidad media. Y con las obligaciones de hacer tienen que ser fungibles, normalmente, fungibles específicas. Las de hacer sí tienen que ser absolutamente fungibles. ¿Por qué razón? Puede suceder que alguien se obligue a hacer una pared y él no puede hacer la pared. ¿Podrá otro hacer la pared? Sí, claro que sí. El resultado es el mismo. Pero si se trata de una habilidad específica, un pintor, un tal Mamani Mamani, tiene que pintar algo en una casa y no puede, está lastimado de su mano. ¿Podrá hacerlo otra persona? ¿Podrá hacerlo su hijo? ¿Podrá hacerlo su pupilo más aventajado? No. Esas son obligaciones infungibles. Esas obligaciones no se pueden cumplir sino por la persona que corresponde, por la persona que se ha obligado a esa prestación. ¿Qué pasa con la infungibilidad de las obligaciones de no hacer? Las obligaciones de no hacer también tienen que ser específicas y genéricas. A ver,
¿Cómo son las obligaciones de no hacer específicas? Hay que identificar a la persona, al sujeto y la prestación. El señor fulano de tal con cédula de identidad tanto, con domicilio tanto, tiene que hacer tal cosa. ¿Para qué? Para que no haya absolutamente ningún tipo de confusión, de malentendido de ninguna naturaleza. Entonces, a ver, haciendo un breve raconto, las obligaciones de dar tienen que ser genéricas, específicas y de género limitado. Es lo normal, es lo normal. ¿Por qué? Para evitar cualquier tipo de confusión en el sentido. Las de hacer de la misma manera, específicas, genéricas, de género limitado, pero aquí se admite la división entre fungibles e infungibles por las cuestiones explicadas, ¿no es cierto? Si contratamos a Shakira para que venga a bailar, ¿será lo mismo que venga, no sé quién, otra persona? No. Y las de no hacer tienen que ser específicas y genéricas. Obligaciones pecuniarias. ¿Qué son las obligaciones pecuniarias? Estas obligaciones tienen por objeto el dinero. Estas siempre han sido tratadas como obligaciones genéricas. ¿Por qué? Porque el dinero es genérico. El dinero es genérico, pero lo que pasa es que el dinero tiene un carácter, tiene una acción liberadora, tiene un valor de cambio y un valor de uso que se da en todas las monedas, entonces ahí no hay problemas. Las obligaciones pecuniarias son normalmente fraccionables, se pueden cumplir en partes, así de simple. Alguien que debe 100 podrá pagar con 5 de 20, con 2 de 50. Si hubiera uno de 30 y uno de 20, por supuesto que sí. Otra clasificación es por el vínculo. ¿Qué es el vínculo? Es la relación jurídica que une a los sujetos de la obligación. A ver, las obligaciones, tomando en cuenta el vínculo, se clasifican en obligaciones civiles y naturales. Las obligaciones civiles son aquellas en las que el acreedor no tiene la disyuntiva de cumplir o no. Toda obligación nace para ser cumplida y va a tener que cumplir. Así de simple. Primero voluntariamente, y aquí se van a dar las dos situaciones que hemos visto ya, el should y el have to. El should de orden intelectual, volitivo, emocional si se quiere, pero tiene un tiempo para cumplir, porque cuando no cumple viene la otra parte, la etapa del have to, es decir, la obligación. Las relaciones civiles son siempre obligatorias, es decir, hay que hacerlas, ¿correcto? Y por esa razón, ¿por qué? Porque confieren acción. ¿Qué acción? La have to, la exigencia. Las obligaciones naturales, por su parte, son aquellas obligaciones que no están dotadas de acción. El deudor lo único que tiene que esperar es que, el acreedor lo único que tiene que esperar es que el deudor, de buena voluntad y porque le apetece, pague. Porque no puede exigirle, no hay una exigibilidad. Si quiere, paga. Si no quiere, no paga. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan cuando dijimos? Eso es responsabilidad sin débito. ¿Ah? Perdón, es débito sin responsabilidad. Perdón la confusión. Debe, pero no paga. No es responsabilidad de pago. Entonces, esto es importante conocerla. Otro punto de vista, clasificación por el fin perseguido. Aquí hay obligaciones de medio y resultado. Obligaciones de medio y resultado que definitivamente no está con ese título, pero de manera, no digo solapada, está en el 303, cosa determinada. ¿Qué sucede? Las obligaciones de resultado son aquellas que están garantizando un resultado. La obligación de entregar una cosa determinada también comprende la de custodiarla hasta su empresa. Estamos dando un resultado, ya no como la prestación de dar anticipadamente,
anticipadamente que hemos visto de dar. Transferíamos el derecho de propiedad de una casa en Sacaba que está ocupada hace 20 años por personas. ¿Ustedes se imaginan cuando vaya el nuevo dueño hasta Sacaba y se encuentre con esa idea? No, aquí hay que aplicar el 303. Pero el 303 habla de entregar una cosa. Eso se llamaba obligación de hacer consecuencial de dar. Ahora, con el nuevo Código de Procedimiento Procesal Civil, la Ley 439, se solucionó. Esto se ha unificado y se ha evitado este conflicto. Pero y ahora vienen las obligaciones de medio. Aquí no se garantiza el resultado. ¿Qué abogado en su sano juicio? Qué buen abogado, obviamente. Qué buen abogado. En su sano juicio podrá decirle a su cliente, no se preocupe, tenemos el juicio ganado. Ninguno. A no ser que sea juez y abogado de la parte, lo que daría lugar a un delito. El abogado prudente, el abogado responsable, el abogado diligente y el abogado que sabe derecho, sabe que sus obligaciones son de medio. Lo único que va a garantizar es su conocimiento, su diligencia. Jamás va a poder decir, no te preocupes, lo tenemos ganado. Esto se escucha muy a menudo. Entonces, otra clasificación es por el efecto vinculatorio. Esto se clasifica en obligaciones personales y obligaciones reales o llamadas propter rem, también llamadas ob rem, como hemos visto en derechos reales. Las obligaciones personales generan actividades personales, cantar, bailar, enseñar. Y las obligaciones reales están normalmente en relación con un bien. Hay que desplegar conductas en relación a la posesión o propiedad de un bien. Esa es la diferencia. Otra clasificación es la clasificación por su existencia. Aquí la doctrina ha dividido en obligaciones principales y obligaciones accesorias. Las obligaciones principales son aquellas que tienen autonomía, vida propia. Nacen, crecen, se desarrollan y se extinguen por sí mismas. Solo producen efectos emergentes de su propia actividad. En cambio, las obligaciones accesorias no tienen vida o autonomía propia. Normalmente están en relación con otras obligaciones. Son accesorias y aquí se aplica el acerto de que accessio sequitur principale. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Muchos de los contratos de garantía son accesorios. Otra clasificación es por sus fuentes. Aquí tenemos contractuales, extracontractuales y legales. Las contractuales, como bien dice su nombre, emergen de un contrato. Reiterando, las obligaciones contractuales son las que emergen del acuerdo de voluntades, del consentimiento que se plasma normalmente a través de un contrato. De su nombre: compraventa, mandato, permuta, sociedad. Las extracontractuales, estas no surgen de la voluntad, surgen de otras fuentes. Puede ser la manifestación unilateral de voluntades, el pago indebido, el abuso del derecho, el enriquecimiento ilícito o sin causa, o la gestión de negocios ajenos. En cambio, las obligaciones legales surgen del imperio de la ley. Es la ley la que determina. La ley nos impele a pagar obligaciones, tributos, impuestos, tasas, gabelas, y tenemos que hacerlo. Esas son las obligaciones legales. ¿Cómo se clasifican las obligaciones por sus efectos? Se clasifican en obligaciones de tracto único, de tracto sucesivo y de tracto escalonado. Las obligaciones de tracto único instantáneo nacen y mueren al mismo tiempo. Es lo que normalmente hacemos. Pagamos y nos entregan. Estamos con sed, compramos un refresco, pagamos el importe que se nos pide y punto, se acabó.
es instantáneo, no hay un tiempo entre una y otra cosa, ¿no? En cambio, las de tracto sucesivo sí, pagamos y esto poco a poco se va cumpliendo la obligación, el pago de los servicios. Los servicios, definitivamente, tenemos que pagar agua, luz, alcantarillado, lo que fuere, por supuesto que estamos en una obligación de tracto sucesivo. El tracto escalonado parecería sucesivo y lo es, pero normalmente esto se paga por lapsos de tiempo y más o menos prolongados que tienen la virtud, lo diré así, de, de tratarse de circunstancias que llevan un tiempo. Esto no se puede gozar, ¿no? Puede suceder y se da en esas obligaciones que uno compra un terreno a un crédito de largo plazo y definitivamente tiene que ir cumpliendo con su obligación continuamente. ¿Por qué razón? Porque por otra parte corre el riesgo de que se reviertan todos sus pagos. Clasificación por su origen. Aquí tenemos la clasificación en obligaciones unilaterales, bilaterales y plurilaterales. Son unilaterales cuando en la relación obligacional una sola de ellas se obliga. Esto, bueno, doctrinalmente podemos tomar como ejemplo el depósito y comodato. Anteriormente, ahora ya todo es bilateral. El único obligado era el comodatario depositario pero ahora ya ha cambiado. Estas obligaciones unilaterales ya no son tan fácilmente reconocibles ahora. Pero sí las bilaterales. ¿Por qué? Porque son conmutativas, porque ambas partes saben perfectamente a qué se están obligando y que saben perfectamente el alcance de sus prestaciones. Clasificación por la liquidez o no. Aquí se habla de obligaciones líquidas e ilíquidas. Son líquidas cuando el quantum de la obligación está preciso y determinado. El deudor sabe cuánto tiene que pagar. 6.455.701,50 centavos. Perfecto. Hasta con monedas. En cambio son ilíquidas cuando no se conoce. Se conocerá posteriormente. Normalmente se dan esto en algunas situaciones procesales que el juez tendrá que determinar el quantum de la obligación en sentencia. Aquí es importante decir que las obligaciones ilíquidas nunca entran en mora, sí las líquidas. Otra clasificación, ya vamos terminando, es la clasificación por las modalidades o no. Esto nos divide en obligaciones puras y simples y obligaciones sujetas a condición o plazo. Son obligaciones puras o simples aquellas que son exigibles de forma inmediatamente, y el efecto se produce inmediatamente. En cambio, las obligaciones condicionales están sujetas a modalidades. Puede ser un acontecimiento futuro incierto, como es la condición, o un plazo, es decir, una fecha en el calendario donde se va a cumplir. Hay que esperar que se dé la condición o que se vence el plazo. Pero normalmente la obligación se presume pura y simple, que es lo que sucede. Con esto hemos terminado este tema, el tema 3. Y el próximo módulo, tutoría que se viene, es el tema 4, efectos de las obligaciones. Han sido ustedes muy gentiles, muchas gracias. Permiso.